Contactamos a esta hora de la mañana con André Benavides, abogado constitucionalista. André, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Yanet, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Visionario. André, muchísimas gracias. Y bueno, estamos en esta situación ahora en que la Asamblea Nacional decidió simplemente ignorar el veto presidencial en torno a la ley de aborto por violación, dejando pues, incumpliendo así con la aspiración de los distintos grupos que están inconformes frente a lo que finalmente fue aprobado. Los grupos pro aborto y también los grupos pro vida. Ambos dicen defender los derechos de las mujeres, los derechos de la vida de los no nacidos y pues finalmente esto quedó en manos del presidente de la República y ahora se anuncian demandas de inconstitucionalidad de lado y lado. ¿Cómo analizar esta situación? Bueno, prácticamente esto lo podríamos analizar a partir de dos visiones, una de carácter jurídico y uno de carácter político. Vamos a lo jurídico. Vemos que el presidente de la República vetó esta ley ejerciendo sus funciones, sus atribuciones de colegislador. Y en ese contexto él podría presentar un veto, ya sea por razones de conveniencia y oportunidad, que eso fue lo que hizo con un veto parcial, o podría también presentar un veto por razones de inconstitucionalidad, que no lo hizo. Si bien es cierto, el presidente ejerció esa atribución, pero en efecto veíamos que existían algunas trabas para la aplicación de esta ley, como es el de exigir más requisitos para que las mujeres puedan practicarse este tipo de procedimiento. Ejemplo de aquello era que una mujer debía ir donde un notario y de hacer una declaración juramentada para decir que en efecto ha sido víctima de un abuso sexual, lo cual evidentemente es una revictimización. Ahora, la Asamblea Nacional conoció este veto presidencial y tenía dos opciones: allanarte a los textos del Ejecutivo o ratificarte en los textos que fueron aprobados en segundo debate. Pero el problema se da al momento de la votación. ¿Por qué? Porque si tú quieres allanarte a los textos del Ejecutivo, necesitas mayoría simple de los asistentes en la sesión del Pleno, cuestión que es bastante sencilla conseguir. Sin embargo, si tú quieres ratificarte en los textos que aprobaste en segundo debate, necesitas una mayoría calificada de 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. Es decir, que necesitabas más o menos 91 y 92, no, 92 votos, cuando la ley en segundo debate pasó con 75 votos. Es decir, prácticamente tú no tenías esos votos para ratificarte. ¿Y qué es lo que hace la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional se saca de la chistera un argumento atado de los cabellos y envía en consulta a la Corte Constitucional, cuando la Corte Constitucional no tiene competencias para pronunciarse respecto de la calificación de vetos presidenciales, si son inconstitucionales o no, por solicitud de la Asamblea Nacional. Ahí vemos que la Asamblea Nacional, tratando de ver la forma de cómo arreglar la ley, de cómo, en cierta forma, se ratifiquen los textos que fueron aprobados en segundo debate, utilizan este mecanismo. Y en ese sentido perdieron tiempo valioso que podía haber servido para negociar, para conversar, para tener esos votos y obviamente darle una salida, una alternativa a aquellas niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de abuso sexual. Y ahora vemos que en efecto el día viernes, el día sábado, esta ley entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, incorporándose los cambios del Ejecutivo, justamente por esa falta de coordinación que tiene la Asamblea Nacional. Ahora vamos a la parte política. Es lastimosa la actitud que tiene la Asamblea Nacional. Primero, que si no me gusta el veto del presidente, no es que voy y cuestiono jurídicamente, sino que veo algún mecanismo para ver la forma de cómo meter por la ventana lo que yo pienso, y es lo que hizo con esta consulta. Pero lo más grave, estimada Janet, tiene que ver con la actitud de la presidenta de la Asamblea Nacional, una presidenta de la Asamblea Nacional que no conoce el procedimiento parlamentario, que no maneja los tiempos adecuados para el trámite de los proyectos de ley.
En su momento se presentó el tema de la ratificación. Sí, en efecto, no hubieron los votos. Se iba a presentar una moción para allanarte en ciertos textos para que no entre por el Ministerio de la Ley, al menos rescatar alguna cuestión buena que tuvo el Ejecutivo. Pero vemos que la presidenta de la Asamblea Nacional, muy suelta de huesos, suspende el debate, desea a todos los ecuatorianos que se vayan un lindo feriado y nunca más convocó a Ujú. sesión. Sí, Janet, eso es realmente preocupante. Más allá que en efecto sean las atribuciones de la presidenta, etcétera, etcétera. Pero no es que estamos tratando una ley cualquiera, no es que estamos tratando una reforma a la ley de hidrocarburos. Estamos tratando una ley que permitía garantizar derechos a mujeres que habían sido víctimas de violación. No es claro. un tema menor. Y la presidenta de la Asamblea Nacional prácticamente lo que hizo fue allanar ese camino para que esta ley entre en vigencia con los cambios del Ejecutivo. Y Así vemos es. que esta solo es una raya más en las malas actuaciones que tiene la presidenta de la Asamblea Nacional. Así es. Y André, prácticamente esto genera preocupación al país. André, usted, pues ya lo he dicho prácticamente todo, el análisis general está planteado y se resume en esa irresponsabilidad por parte de la Asamblea Nacional, esa incapacidad de poder, de tener criterio para poder tomar una decisión decisiones frente a un problema que usted mismo también lo ha descrito, que es preocupante, es grave. El nivel de abuso sexual en nuestro país es horroroso, afecta a miles de niñas en nuestro país, a mujeres también, y pues se necesita plantear el problema de manera seria. Yo no me pongo ni del un lado ni del otro, sino del lado de la víctima. Y la víctima necesita tener alternativas, la que está de acuerdo y la que no está de acuerdo también con el aborto, porque aquí también no se puede decir que todo el mundo está de acuerdo y que todo el mundo quiere esto. No es así. Pero ambas, lo que sí, en lo que coinciden ambos grupos, es que tenemos víctimas que necesitan alternativas, sea para tener su hijo o sea para pues producirse un aborto, en este caso por temas de violación. Y aquí, en este momento, pues lo que se ha planteado es de lado y lado, que son extremos lamentablemente, se ha planteado que va a haber demandas de inconstitucionalidad. ¿Cómo van a proceder y a quién le cae el problema? El problema lo va a tener que resolver la Corte Constitucional. ¿Y qué va a pasar con esta ley? No sé si nos puede anticipar un poco qué alternativas prevé la ley. Perfecto, Janet. En efecto, una vez que ya la ley sea promulgada en el registro oficial, lo que corresponde en este caso, si es que vemos que existen algún tipo de irregularidad, alguna contradicción, ya sea con la Constitución de la República, convenios internacionales, inclusive con el tema de la sentencia de la Corte Constitucional, lo que corresponde es presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y en ese sentido es importante reconocer que cualquier ciudadano está habilitado para presentar una demanda de inconstitucionalidad. Lo segundo es que, en efecto, esta demanda tiene un trámite, pero ahí tenemos que ver si es que la Corte Constitucional prioriza o no prioriza este caso, porque ya estamos acostumbrados a ver que una Corte Constitucional que muchas veces es pasiva y prácticamente cuando presentas demandas de inconstitucionalidad, Claro, se duerme el demora. sueño de los justos. Se demoran 2, 3, 4 años y obviamente yo creo que por la naturaleza y por las exigencias de esta ley, debería la Corte Constitucional darle el trámite correspondiente, prioritario, y de esa forma darle una alternativa y una salida, no solo a las mujeres, sino también que han sido víctimas de abuso sexual, sino también a sus familias, que muchas veces Sí. también sufren Pero este tipo de André, cuestiones. pero ¿qué es lo que tiene que definir en este caso la Corte Constitucional en concreto? Porque tiene que definir si la ley total, como está aprobada, es inconstitucional y qué, pedir que se derogue, pedir que se reforme en A, B, C, D artículos. ¿Cómo debería ser ese análisis y respuesta de la Corte Constitucional? A ver, aquí se puede demandar la inconstitucionalidad de forma total, es decir, de toda la ley, porque toda la ley es inconstitucional,
cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, porque sí hay algunas cuestiones que sí están bien, o puedes demandar de manera parcial, es decir, impugnar determinados artículos que son contrarios a la Constitución de la República, que son contrarios a los derechos de los ciudadanos. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene la Corte Constitucional? La primera alternativa es que en efecto declare la inconstitucionalidad de determinado artículo y obviamente lo expulse del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿cómo tú superas este vacío? La Corte Constitucional aquí tiene también dos opciones. La primera es que la propia Corte Constitucional, a través de sentencia, regule lo que está declarando inconstitucional. Eso se denomina como sentencias de constitucionalidad condicional, es decir, la propia omisión, la propio defecto del legislativo lo va a corregir la Corte Constitucional. O en su defecto tiene la siguiente opción, que la Corte dispone a la Asamblea Nacional, como comúnmente pasa, para que ésta subsane, arregle la ley conforme a los parámetros y requerimientos que lo hace en sentencia. Es decir, que volvería la pelota a la cancha de la Asamblea Nacional. Cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, porque principalmente ha sido esto utilizado como un tercer debate en la que los asambleístas no se ponen de acuerdo. Ejemplo de aquello, estimada Dayanet, la Ley de Educación Intercultural, que la anterior legislatura aprobó, en el cual se hacía un cálculo diferente para efectos de jubilación y remuneraciones de profesores y exprofesores. ¿Y qué pasó? La Asamblea Nacional vio todo el trámite, pero el Ejecutivo la vetó totalmente la ley. Entonces vemos que el camino, este camino, no sería el adecuado, sino que la propia Corte Constitucional debería subsanar estas contradicciones de la ley o en su defecto estas violaciones a derechos, ya que en varias de las disposiciones prácticamente están revictimizando a Sí. aquellas niñas, mujeres, adolescentes que han sufrido un abuso sexual. Entonces, eso es lo que podría hacer la Corte Ujú. Constitucional. Ahora, yo tampoco esperaría que la Corte Constitucional prácticamente se ponga una camiseta de legislador y se le dé un cheque en blanco para que prácticamente ellos sean los que redacten la ley, sino que en efecto se le haga respecto de aquellos artículos, de aquellos textos que sean contrarios a la Constitución, porque ya estamos acostumbrados, estimada Janet, que la Corte Constitucional inclusive va más allá de lo que Ujú. le permite la Sí, Constitución de la República, cuando ellos son garantes de la claro. supremacía constitucional. Y André, vemos que pero muchas veces responden a intereses inclusive de carácter personal o agendas propias. bueno, este ha sido el principal problema en la discusión de de este tema y no solo de ahora, sino de siempre. Siempre se priorizan los pensamientos, las creencias y las conveniencias personales frente a temas tan delicados y tan urgentes como cómo resolver este tema y actuar frente al abuso de niñas, mujeres, niñas y adolescentes. Pero me pregunto, si la Corte Constitucional se va por el plan A, que es decir, este y este artículo son inconstitucionales, Asamblea Nacional corríjalos y dejar que ellos hagan su trabajo, que es el de redactar bien esos artículos acorde a la Constitución, no acorde a sus intereses y pensamientos, de lado y lado. Pero esto vuelve al veto presidencial. Y entonces el presidente puede volver a vetar, que yo no sé, yo creo que el presidente ya debería allanarse a lo que la Corte ordena, la Asamblea pues redacta bien, ojalá, y ya el presidente, digamos, lo lógico debería ser que ya apruebe la ley tal como la Corte Constitucional lo definió, pero tiene el poder de veto. Entonces podemos entrar en un círculo vicioso de un cuento de nunca acabar. ¿Será? Totalmente, totalmente. Y ese es justamente uno de los defectos que se podría presentar. Y como usted bien lo manifiesta, estimada Janet, esto se puede volver un círculo vicioso. La Corte te dice a la Asamblea que corrijas lo que hiciste mal y va al veto presidencial y el presidente te veta totalmente. Entonces, claro que esto puede generar ese tipo de argucias justamente para bloquear estas normativas. En ese sentido, yo más bien esperaría que la Corte Constitucional sea la encargada de subsanar este tipo de contradicciones con la Constitución, que ya lo ha hecho en sinnúmero de demandas de inconstitucionalidad.
Pero aquí también tenemos que decir que la responsabilidad de esta ley es de la Corte Constitucional. Porque cuando se dictó la sentencia de interrupción de embarazo, de interrupción del embarazo en casos de violación, la Corte Constitucional, muy suelta de huesos, se lavó las manos y dijo, bueno, en lo que tiene que ver con la temporalidad para practicarte un aborto, eso lo dejo en la cancha de la Asamblea Nacional, porque claramente sabía que se iba a abrir un frente con la ciudadanía, porque si la Corte Constitucional te decía 12 semanas o 24 semanas, obviamente que iba a tener algún tipo de cuestionamiento por parte de ciertos sectores. Los Claro. sectores que están a favor de un aborto libre te van a decir, oye, ¿por qué pusiste 12 semanas y no 5, o 20, o 30, lo que sea? Y en cambio los grupos conservadores te van a decir, oye, la Corte Constitucional prácticamente está ejerciendo facultades de legislador. Entonces, claro, la Corte Constitucional muy hábilmente, para no abrirse un frente político, dijo, no, eso que pase a la Asamblea Nacional. Entonces, yo lo que esperaría es que la Corte Constitucional tome la opción de subsanar directamente estos temas o en el caso que envíe nuevamente a la Asamblea Nacional, dicte reglas bastante claras. Prácticamente le envía a la Asamblea Nacional un libreto de lo que debe hacer y un libreto también al Ejecutivo. Y lo más interesante e importante, que ya bajo prevenciones de ley le diga a la Asamblea Nacional y al presidente, si tú no me cumples con esta sentencia, tú puedes ser objeto de sanción. ¿Y cuál es la sanción, estimada Janet? Muchos no conocen. La destitución. Ojo con eso. El incumplimiento de sentencia constitucional puedes tener como consecuencia la destitución del cargo porque prácticamente estás cometiendo un desacato frente a una decisión de carácter judicial. Entonces yo creo que con esas advertencias la Asamblea Nacional debería tomar en cuenta estos cuestionamientos que hace la Corte, estas sugerencias, y evidentemente también el Ejecutivo, para que no piense en un tema de un veto total, más allá de que tiene la competencia constitucional. Claro que sí. Bueno, la verdad es que creo que sería la salida más salomónica que la Corte Constitucional les dé haciendo este trabajito a la Asamblea Nacional, porque si lo devolvemos a la Asamblea Nacional con todo esto que está ocurriendo, que la presidenta no convoca, que están viendo si le sacan a la presidenta, que se reacomode la Asamblea Nacional, aparte de la irresponsabilidad, ineptitud, falta de seriedad y todo frente al análisis de este y otros temas, nos daría un gran favor si de una vez o le dice que es exactamente lo que tiene que decir eso o lo hace de una vez. En caso de que la Corte lo haga de una vez, ya entra directo a ser ley de la República o implica algún trámite. Bueno, si es que la Corte Constitucional decide subsanar directamente estas contradicciones de la ley con la Constitución o que sean violatorias de derechos humanos, evidentemente ya no necesita ni el trámite dentro de la Asamblea Nacional ni el veto del Ejecutivo, lo hace directamente y esa sentencia será publicada en el cambios introducidos, obviamente que ya estarán incluidos en la ley como tal. Entonces esperemos que esa sea la actitud que tenga la Corte Constitucional. Veamos cómo está la correlación de votos también en esta Corte Constitucional, porque recordemos que existió una renovación de los integrantes, una renovación parcial de los integrantes de la Corte Constitucional y creo que sería un interesante momento para ver cuáles son las posiciones jurídicas, al menos, que tienen los nuevos integrantes y para qué lado ideológico esta nueva mayoría en la Corte Constitucional. Bueno, y Inclusive. esperemos que esa posición que tomen sea técnica y sea jurídica y sea realmente mirando y evaluando la situación de derechos, que es lo que estamos evaluando aquí. Y bueno, el plan C sería dejar eso para eternas esperas, como otras reformas constitucionales están todavía pues, en los cajones ahí de la Corte Constitucional. Este también podría ser un plan C para dejar, no sé, a una futura Corte a que lo decida y evitarse el problema político y las protestas, no estar en el ojo del huracán por este tema. Pero bueno, veamos qué es lo que hace la Corte Constitucional. ¿Hay algún término para que esto suceda, digamos,
¿Ya en este momento se pueden poner esas demandas de inconstitucionalidad o falta algo para que la gente pueda actuar? Lo único que se debe esperar, estimada Janet, es justamente que esté publicada la ley en el registro oficial. Perfecto. Mientras no esté en el registro oficial, no se puede impugnar algo que es Todavía no inexistente. existe. Claro, yo tranquilamente podría decir, ya como entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, hoy presento la demanda de inconstitución. No, porque todavía no es ley de la República. El momento que esté en el registro oficial, ahí se lo podría hacer. No existe un plazo como tal para presentar una demanda de inconstitucionalidad por razones de fondo. Podría hacerlo el día después de que esté publicado en el registro oficial o después de un año, 2 años. Lo que sí hay un problema, y ahí sí hay un plazo, tiene que ver con una demanda de inconstitucionalidad por razones de forma, es decir, con el trámite que se le dio en la Asamblea Nacional, y justamente el límite es un año. Entonces, bajo esos condiciones y límites es que deben tomar en cuenta las personas que van a presentar este tipo de acciones de inconstitucionalidad. Perfecto, André Benavides, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este tema que seguro pues dará mucho que hablar esta semana. Vamos a ver cómo actúan los grupos interesados en pues actuar directamente sobre la constitucionalidad de esta ley y la vigencia de esta ley en esta semana, luego de que se espera que ya se publique en el registro oficial. Gracias, André. Bienvenido, siempre bienvenido a Visionarios y que tenga un excelente día. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo a todos.